habilitadas por las Fuerzas Armadas y la obligación de conformar un comité de crisis. Para reformar esta ley, sí o sí debería pasar por el Congreso. Y el otro problema, dicen desde el CELS, remite a la vaguedad de valor estratégico. Esto dijo Truffaut, planteando, bueno, como anticipábamos, que podrían convocar, por ejemplo, el ejército argentino, tanto a intervenir en la ciudad de Buenos Aires como en espacios como estratégicos como Vaca Muerta, ¿no? Son suposiciones. Pero para hablar de este tema saludamos a Fabián Brown. Él es general retirado del ejército argentino, entendido por supuesto en temas de defensa. ¿Cómo te va, Fabián? Hola Lucas, saludos a la audiencia, ¿cómo están? Bien, compañero. Bueno, leíste el decreto, me gustaría tu apreciación respecto de lo que venía leyendo del CELS. Dice que viola la ley de seguridad interior. Ah, eh, vos dijiste la palabra exacta recién cuando hablabas cuando planteaste el tema, la palabra es vaguedad, ¿no? Eh, la ley de defensa nacional especifica claramente el ámbito de pertenencia de las Fuerzas Armadas y de la defensa. Unos años más tarde, en esta ley es donde se coloca las Fuerzas Armadas están para agresiones de origen externo. Año 88, y esta ley viene a, a buscar definir un ámbito jurídico contra lo que era la injerencia militar en política, ¿no? Que había caracterizado todo el periodo anterior. Sí, el partido militar, ¿no? Exactamente, exactamente. Esta ley va a ser sobre esto 3 años después, ya durante el gobierno de Carlos Menem. La ley de defensa es del gobierno de Alfonsín. Uh-huh. Sale la ley de seguridad interior que crea el ámbito de la seguridad interior, diferenciado claramente diferenciado de la defensa nacional. La defensa hacia problemas externos, instrumento de las Fuerzas Armadas, y el ámbito de la seguridad interior tiene el mismo continente, en el sentido que es el mismo espacio, pero sus medios son las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales. En este caso nosotros tenemos una policía de carácter federal, ¿no? Y las policías provinciales de cada distrito. Esto es importante porque en la ley figuran 3 puntos en los cuales las Fuerzas Armadas podrán intervenir en cuestiones de seguridad interior. Ahora, estos puntos nunca fueron reglamentados, nunca fueron especificados. No digo que esto se mantiene desde el 91 hasta la fecha, más de 30 años, en un ámbito de vaguedad, en el cual a nadie le conviene, gobierno que fuere, no le ha convenido precisar estos temas. Pero quiero ir a lo importante. En realidad acá en la democracia, todo el mundo, todas las fuerzas políticas y todos los gobiernos han estado de acuerdo en limitar mantener limitada y con concretas restricciones la participación militar en una cantidad de campos que en otros momentos fueron frecuentes. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Cuando fue ministra del gobierno de Macri, o el gobierno de Macri que saca el gobierno de Patricia Nilda Garré va a sacar la reglamentación de la ley de defensa, donde va a restringir aún más el tema militar, a considerar la agresión estadual a casos, la agresión externa a casos estaduales. Bien. Ni la ¿No? agarré Entonces, durante el gobierno de Néstor Kirchner. de Néstor Kirchner.
Sí. 2000, sí, 2008 por ahí, 2006, 2008 por Ujú. ahí. ¿Dónde te queda, bueno, dónde te queda el atentado al AMIA, por ejemplo? ¿Dónde, en qué, desde dónde lo caracterizás? Sí. Pero todo esto vino acompañado de un tema presupuestario que compartieron todos los gobiernos, desde Menem, de que las Fuerzas Armadas no podían tener un presupuesto que supere el 1% del PBI. Déjame La agregar, consecuencia de esto Fabi, fue que el Banco Mundial exigió desde los años 90 exactamente, que baje el presupuesto a las Fuerzas Armadas producto de un proceso feroz de desmalvinización, ¿no? exactamente, todo esto está enganchado con la desmalvinización, está enganchado con la incapacidad de un país, o sea, con un país que va a tener un modelo económico financiero que no le importa lo territorial, que no está en sus, como lo dijo Macri, por ahí el macrismo tiene la facilidad de poder decir las cosas eh, sin anestesia. La Argentina no puede tener problemas de soberanía con la extensión que tiene. Lo decía abiertamente. El progresismo, en realidad, satisfacía los mismos intereses, Ujú. pero le costaba más decir estas cosas. No podía, no tenía esa libertad para decir esto. El tema, a lo que quiero ir, es que las directivas de política de defensa nacional, que especifican la política de un gobierno, tanto del kirchnerismo como del macrismo, con relatos distintos decían lo mismo. ¿No? ¿Y qué es lo mismo? Que para el tema de seguridad interior, la ley de seguridad interior. Punto. Y cuando te digo con relatos distintos, vos sabés que los Estados Unidos siempre pretenden colocar una agenda donde los países sudamericanos asuman lo que ellos llaman nuevas amenazas. Ujú. Entonces, claramente los gobiernos kirchneristas decían no a las nuevas amenazas. La ley de seguridad interior es el marco. ¿Qué decía el macrismo? Sí a las nuevas amenazas, sí, tomamos, dentro del marco de la ley de seguridad interior. Es decir, en definitiva, cambiaba el relato, pero nunca cambió ni los presupuestos, Ujú. ni, ni el fondo. En el caso puntual, esto de los objetivos estratégicos, creo que los diarios lo están planteando en el fondo bien, al decir necesitan gendarme para el conurbano. Claro, a ver, sacar a Eh, los gendarmes de las fronteras, por ejemplo, lo que de la ocurrió frontera, ayer en... en este caso de los objetivos estratégicos que son, como vos lo dijiste muy bien recién, las centrales nucleares, las hidroeléctricas, Vaca Muerta, ese tipo de Sí, a ver, Fabi, objetivos yo creo que el están gobierno custodiados. están ¿Cómo? analizando, bueno, como todo gobierno y sobre todo con este modelo económico y con la historia que tiene la Argentina, están analizando que se viene una etapa de conflictos. Entonces, por ejemplo, ayer hubo un fuerte conflicto en Orán, en Salta, donde la gendarmería terminó los tiros y mató a un trabajador. Lo que está... Exacto, vas a tener. Y el mensaje hacia la conflictividad social siempre ha sido claro de este gobierno, ¿no? De entrada. Pero tenés esa conflictividad y tenés otra que te añado. Por ejemplo, Yacyretá. La relación con Paraguay de los dos últimos gobiernos es muy mala. En este sentido, tenemos un ente binacional. En este sentido, también son, te digo que los mensajes pueden ser, hay que ver cada uno cómo lee esto. O sea, porque cada uno lee esto, va a leerlo de la manera que lo afecte o que considere. Yo no sé si fuera paraguayo cómo lo leería el tema. Bien. Pero yo no sé si te acordás, pero cuando el gobierno de Alberto quiso colocarle impuestos a la navegación en la hidrovía, el gobierno paraguayo cerró Yacyretá primero y después dijo que iba
O sea, las sanciones, la contrapartida venía por Yacyretá del gobierno paraguayo. Es decir, pero con todos los gobiernos venimos teniendo una relación que no es que digo que vamos a tener un tema de guerra, pero sí lo que digo, hay una relación más complicada. O sea, no estamos en un proceso de cooperación como estuvimos hasta el 2015 en el marco de la UNASUR, sino que estamos en una seguridad autónoma donde cada uno, donde hay chiporroteo con Brasil por esto, con Uruguay por esto, con Chile por aquello, con Bolivia por lo otro. Esto está así. Fabián, Ahora, sí. a lo esencial que quiero decirte es, me parece un tema menor desde el punto de vista, a ver, los objetivos estratégicos están claramente especificados en la Ley de Defensa Nacional. Ahora, siempre fueron objetivos de gendarmería, aún dentro de la Ley de Defensa Nacional. Yo no tengo muy claro si están tipificados en la Ley de Seguridad Interior. Yo creería que no. Creo que es más vaga la ley en eso. Bien. Acá sí siempre fueron objetivos de gendarmería. Y no veo el rédito a las Fuerzas Armadas de ir a hacerse cargo de algo que no proporciona ni presupuesto, ni adiestramiento, ni otras cuestiones particulares que sirvan para mejorar las fuerzas. Bien. Me parece que es cargarla con algo que... Y aparte que quería hacer un comentario respecto del balance de estos más de 40 años de recuperación del sufragio universal. Yo creo que el valor de la palabra y el concepto de democracia habría que profundizarlo. Pero yendo al tema Fuerzas Armadas y también Fuerzas Policiales y de Gendarmería, si uno compara claramente el ejército argentino, por poner un ejemplo, está desfinanciado, no está equipado, a diferencia de la Gendarmería y de las policías. Totalmente No tiene así. pertrechos como para hacer lo que estarían planteando. Por lo tanto, hay que ver ahora, qué partida presupuestaria, el gobierno igual hizo algún anuncio, hay que ver si lo lleva adelante, y lo cual me lleva a otra reflexión de, desde el peronismo, desde el campo nacional y popular, ¿cómo abordamos esta discusión? Porque el conflicto de Malvinas no lo logramos conceptualizar de manera distinta después de la guerra, es decir, las Fuerzas Armadas se preparaban para el enemigo interno y de repente una guerra en el Atlántico Sur. ¿Qué conclusiones sacamos de esa guerra? ¿Se sigue estudiando? ¿Qué se dice desde la política de cómo nos preparamos para una real defensa nacional en el marco de un territorio ocupado, que se expande, ¿no? Porque los ingleses cada vez tienen más participación en el territorio marítimo argentino y se proyectan hacia la Antártida. Mira, comparto totalmente el diagnóstico y le agrego un tema. Pasaron más de 40 años de la guerra. El mundo ha cambiado profundamente, la sociedad digital que vivimos, las operaciones militares en este mundo digital son de una naturaleza totalmente diferente a las que conocíamos. Y, como decía Clausewitz, la guerra es una manifestación más de lo social, como lo es la política. Y vemos que la política es distinta y nos sorprende Milei con el empleo de redes y nos sorprenden algunas cuestiones que están ahí. Una política de defensa es parte de un proyecto de país. No hay una política de defensa si un país no tiene claro qué objetivos tiene, cómo va a ser su desarrollo, cómo va a ser va a ser muy difícil saber qué hay que defender y cómo. En este caso y en el tema de las Fuerzas Armadas, yo creo que la Argentina tiene aún ventajas comparativas para pensar el instrumento militar del siglo XXI, que no es recuperar capacidades. La Argentina, el instrumento militar acá hay que barajar y dar de nuevo. Este instrumento militar que se tiene es un instrumento pensado en los 60 para los 70, 80, para ese mundo.
acá hay que repensar esto y repensarlo en lo que hoy se llama los nuevos dominios de la guerra, es decir, la Argentina tiene ventajas comparativas tecnológicas para desarrollar instrumentos de ciberseguridad y de ciberdefensa adecuados y prepararnos en esos campos. La Argentina tiene tecnología, experiencia, know-how para tecnologías complejas vinculadas al espacio exterior. Hemos colocado satélites desde la década de los 60 del siglo pasado. Entonces, ahí es donde el centro de gravedad tiene que estar colocado en las Fuerzas Armadas. Y esto es investigación y desarrollo, esto es ciencia, ¿no? Esto es imbricación con la industria nacional. Por eso la importancia que hoy tienen la energía nuclear o que tiene todo lo vinculados a las empresas que tenemos y a los científicos que tenemos y a las capacidades que tenemos en estos campos son esenciales. Ahí es donde debería estar puesto el acento de la defensa del siglo XXI. Y después ver con qué tanque, con qué fusil o los drones. ¿Por dónde empezar la discusión? Comparto, de fabricar drones en la Argentina. Entonces, bueno, ahí debería fabricar drones en la Argentina, ese proyecto existió en 2015. Era un proyecto del INVAP para poder controlar las fronteras. El INVAP, o sea, fíjate vos lo que está pasando con el INVAP, esto es lo más preocupante, si vos querés. Sí. ¿No? Pero cuando a mí me hablan el problema es el narcotráfico o el problema son los objetivos estratégicos, bueno, no estamos discutiendo nada. Tal cual. Fabi, querido. Por eso quiero decir, no embrollarme en discusiones que son absolutamente subalternas respecto a los problemas que tenemos. Porque esto también ha sido parte de una trampa en la cual el progresismo cayó muchas veces. Uh-huh. Sí. ¿No? Enojarse. Cuando hablaste de los drones, el progresismo saltó para el otro lado. Rompíamos el equilibrio militar sudamericano. En el 2015, cuando hubo hasta una propuesta de Ecuador para que nosotros le proveamos de drones. Y imbricar la industria, eso te da autonomía, te da capacidad para generar lo propio. Estas son las grandes enseñanzas de Mosconi, de Sabio, del brigadier San Martín, de Perón. Es que la clave de la industria argentina está en relación con las Fuerzas Armadas. Fabi, querido, te agradecemos. Investigación y desarrollo propia. Te agradecemos la charla y bueno, estemos en contacto para seguir pensando de manera conjunta, ¿no? Queríamos, a partir de este decreto, desatar este debate, porque en algún momento el paréntesis de Milei se va a terminar y hay que prepararse como para afrontar los desafíos. Y esto yo creo que es lo que vos decís, es lo esencial. Mejor dicho, el otro día estaba escuchando a un empresario de plataformas que decía algo muy cierto, me gustaría escucharlo de este lado alguna vez. Nosotros estamos discutiendo el post-neoliberalismo. Sí. Y acá no se está discutiendo el post-neoliberalismo. ¿No? Hay un silencio discutiendo las dramático en cuál es la propuesta que le debemos al país, de un país con esperanza, que sobre los valores tradicionales, hacer una sociedad del siglo XXI adecuada. Tal cual. Fabi, querido, te mandamos un fuerte abrazo, vamos a seguir conversando y bueno, felicidades, que cierres. Bueno, felicidades, cariños a la audiencia y lo mejor para el 2025 y a pensar el futuro. Así Esto es lo que tenemos que hacer. Para eso estamos, compañero. Bueno, Fabián Brown, general retirado del Ejército Argentino, aparte un hombre del mutualismo, representante de las mutuales del Ejército y bueno, hemos charlado con él en otros momentos de cooperativismo, mutualismo. Es un cuadro integral como para poder desatar a partir de lo que él coincidió con el CELS, de la vaguedad del decreto publicado ayer, bueno, estos temas más bien estratégicos de cómo pensar la patria. Vamos con el desayuno musical del Manu Rivas.